Ok, entonces hoy vamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver con integrales impropios y que les pueden ayudar para la guía. Entonces, el primero que vamos a ver es este de aquí. Nos regresamos un poco a las integrales impropias de tipo 1 y el ejercicio dice lo siguiente. Se parece mucho que viene su día, pero esta es la versión de tipo 1. Tienen dos funciones f y g definidas sobre un intervalo no acotado a, infinito, tales que las funciones son integrables en cada intervalo a, b cerrado para cada b mayor a. Y son tales que f de x siempre es no negativa y g de x es estrictamente positiva para cada x en el intervalo a, infinito. Lo que hay que probar es que si el límite del cociente cuando x se tiende a infinito de f de x sobre g de x es un número real positivo, estrictamente positivo, entonces la integral impropia de g converge, sí, solo si la integral impropia de f diverge. ¿Vale? Entonces, eso es lo que debemos de probar. Ok, la demostración. Bueno, la solución en este caso porque es ejercicio. ¿Cómo lo probarían? ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? O de plano una idea. Acotar. Acotar, sí. Ya tenemos el criterio de comparación, entonces acotar con algo puede ser una buena idea. Y pues, como acotamos, pues hay que estudiar este límite que tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la definición del límite? Si tú defines una epsilon mayor a cero, por hipótesis, un momento, existe una K mayor a el, el número A, que es el dominio de la función, tal que si X es menor a K, o si X es mayor a K, perdón, o si X está en el intervalo K como infinito, entonces el valor absoluto de f de x sobre g de x menos L es estrictamente menor a epsilon. Ok, pero queremos acotar y pues, la idea es utilizar el criterio de comparación, entonces tenemos que despejar la g de x, ¿no? De alguna manera. Entonces vamos a abrir este valor absoluto. Bueno, esto último equivale a que menos epsilon sea menor a f de x sobre g de x menos L y esto a su vez sea menor a epsilon. Pero pues esto equivale a que L menos epsilon sea menor a f de x sobre g de x y esto a su vez sea menor a L más epsilon, ¿no? Hasta aquí todo bien. Y ahora queremos despejar a g de x, entonces podríamos multiplicar toda esta desigualdad por g de x. El problema es que no sabemos si se va a conservar la desigualdad o no. ¿Por qué? Porque, bueno, este cociente es estrictamente positivo y este número es positivo, epsilon es positivo, todo esto es positivo. Pero no sabemos que L menos epsilon sea positiva. Eso no lo sabemos. Entonces, si por ejemplo este es negativo, cuando tú multipliques g de x en esta parte de la desigualdad, pues se va a voltear. Entonces ya no se va a seguir lo que queremos. Nos gustaría multiplicar por g de x toda esta desigualdad de manera que se conserve el orden. Entonces, ¿cómo podríamos resolver ese pequeño problema? ¿Alguna idea? ¿O no? Con el valor absoluto.
con el valor absoluto. El problema es que el valor absoluto, pues, ya lo abrimos, entonces como que ya no podemos, ya no podemos usarlo acá, hasta acá en esta parte, hasta abajo. Entonces, ¿qué otra cosa? Ya no entendí cuál era el problema. ¿Qué pasa si L menos epsilon es negativo? Entonces, ¿qué pasa con esta desigualdad? Quieres multiplicar esta desigualdad por g de x. Y normalmente cuando multiplicas por algo positivo, la desigualdad esta se va a conservar si esta desigualdad está formada por puros valores positivos. Pero si uno de ellos es positivo o es negativo, cuando multipliques por g de x, se puede voltear esta cosa. Entonces no queremos eso, queremos que se mantenga. Acotar L menos epsilon por algo positivo. Ajá, por algo positivo, exactamente. Hay que acotar L menos epsilon. El detalle aquí es que yo solo puse la definición tal cual del límite. Pero pues como la hipótesis ya me está dando ese límite gratis, puedo puedo aplicar la definición para cualquier epsilon que se me antoje. En particular, uno que me asegure que L menos epsilon sea positivo. Entonces vamos a definir, no sé, epsilon igual a el límite sobre 2. Sabemos que el límite es positivo, entonces L sobre 2 va a ser positivo. Así que pues, la definición del límite pues, ya me asegura que existe esta acá, tal que si x es mayor acá, entonces valor absoluto de f de x sobre g de x menos L es menor a L medios. Entonces cambiamos esto a L medios. Y ahora sí, ¿qué pasa cuando a L medios le sumamos L? Pues eso te da 3L medios. Y cuando a L le restamos L medios, ¿qué te da? L medios. Y esto ya es positivo. ¿Ok? Entonces ya tenemos una desigualdad que se compone de puros números positivos y sabemos que g de x es estrictamente positivo para cualquier x que nos tomemos. Entonces, L medios por g de x va a ser menor a f de x y esto a su vez va a ser menor a 3L medios por g de x. Y esto para cada x en el intervalo cerrado, k como infinito. ¿Ok? Profe, tengo una duda. Ajá. Es que, ¿en qué casos no se cumpliría la desigualdad de que los dos son, si uno es negativo, los dos son negativos y multiplicas por un número positivo? A ver, se me ocurre. Sabemos que uno es positivo y no se tiene la desigualdad. No, uno no serviría. Ah, sí, puede que no. Sí había uno, pero no recuerdo en el momento. ¿O sí? A ver. No, creo que de hecho sí se conservaba sin importar. Ajá, creo que sí se Ajá, creo que se conserva conservaba. Ajá. porque, ajá, sí. Sí, porque no, tendrían que pasar que los dos elementos fueran negativos. Ajá, tiene razón. Sí, si pasa esto y C es positivo, entonces sí puede pasar que no, tampoco hay. No, yo creo que en cualquier caso, si multiplicas por En cualquier positivo, caso. se mantendría, ¿no? Sí, tiene razón, ajá. Pero bueno, ya. Aun cuando, pero bueno, aun cuando, aun cuando ajá, se cumple en general, pues, hacerlo por L medio se ve más bonito, ¿no? Bueno, y gracias por la observación, creo que siempre se cumple. Voy a checar. Vale, pero bueno, llegamos hasta esta desigualdad de acá, ¿no? Sabemos que como el límite se cumple, entonces, a partir de acá, g de x por L medios es menor a f de x y f de x es menor a 3 L medios por g de x.
Y ahora queremos probar un sí solo sí. La integral impropia de G converge, sí solo sí. La integral impropia de F converge. ¿Cómo probaríamos eso? A partir de este último renglón. Pues bueno, la ida, supongamos que la integral impropia de G de X converge, ¿vale? Entonces, esa cosa converge. ¿Qué podremos usar a partir de esto para demostrar que la integral impropia de F converge? ¿Qué se les ocurre? ¿Serviría la comparación? Comparación, ¿no? Podríamos utilizar comparación. Porque, por ejemplo, bueno, antes de usar comparación, sabemos que si la integral impropia de la función G converge, entonces lo hace cualquier, la integral impropia de G por cualquier constante, en particular G por L medios. Ahora, si tuviera que esta desigualdad de arriba se cumple para toda X en el intervalo A, B, que es donde yo estoy trabajando, pues ya puedo aplicar comparación inmediatamente, pero pues, esto solo se cumple para un pedazo de el intervalo A, infinito, que es a partir de acá. Pero pues, ¿qué sabemos? Entonces existe el límite, bueno, existe el límite cuando b tiende a infinito de la integral de a a b de L medios de g de x p de x. Esto es lo de acá arriba, ¿no? Que la integral impropia converge. Pero pues esta integral la puedo partir como la integral de a acá de L medios de g de x d de x más la integral de k a ¿qué? A b, ajá, de L medios por g de x d de x. Ok, entonces damos esto y pues lo que ya sabíamos, lo que ya habíamos utilizado en algún momento, sabemos que este 1 que estoy poniendo aquí, este límite que es el límite de una suma converge y 2, el límite de uno de los sumandos converge porque pues, no, no es cierto, no 2 sino uno, porque uno, perdón, es el primer sumando, la integral de a acá. ¿Por qué? Porque pues como g es integrable en intervalo a, k, pues entonces esta integral existe, es constante y no depende de b. Así que pues el límite de esta cosa existe. Entonces, los límites de la integral impropia de a, b, de g de x, d de x y la integral de a acá de L medios, g de x, d de x, cuando b tiende a infinito, ambos límites existen. Y en la primera me faltó el L medios. Entonces, eso ya lo habíamos usado ayer, que si el límite de una suma existe y el límite de uno de los sumandos existe, pues entonces el límite del otro sumando existe. Es decir, el límite cuando b tiende a infinito de la integral de k a b de L medios por g de x d de x existe. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Tengo una duda en la parte de arriba. Ajá, ¿Puedes subir tantito? sí. Ahí o más.
Un poco más. Bueno, es que no se ve que se mueva la pantalla. Ya está hasta arriba, no sé si ya lo cheques tú o no. Eh, ya comienza a subir. Ajá. Bueno, aquí la solución bueno, estamos aquí en el inicio donde dice que existe una K mayor a. Es que no entendí por qué usamos una K que fuera mayor a. No debería ser menor a A, porque es como la cota inferior. No, la acá no te está diciendo una cota inferior. Este es por la definición del límite. No sabes cómo exactamente sea la función f. La función f, sabes que está definida a partir de una a y se va hacia infinito. Entonces, quién sabe cómo sea esa cosa. Puede crecer o decrecer, pero el límite que te dice. El límite te dice que existe una k mayor a la a, de donde está definida la función, tal que a partir de esa k, la función se estanca en un intervalo de la forma L más epsilon, coma L menos epsilon. Entonces, todos los valores de la función se van a meter en este intervalo a partir de esta K. Esa es la definición del límite. De acuerdo. Sale. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿por qué tomamos que epsilon es igual a L entre 2? Eso es más que nada para que nos quede más bonita la desigualdad de esta de acá abajo, pero nada más para eso. Ok. Pero bueno, lo que llevamos bien, entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es que el límite de la integral de k a b de L medios por g de x existe. Y esto equivale por definición a que la integral impropia de k a infinito de L medios por g de x t de x converge. Y ahora sí podemos utilizar la desigualdad que tenemos acá arriba, la desigualdad estrellita, porque sabemos que L medios, no era con L medios, era con 3 L medios, perdón. Sí, sí, sí. Para utilizar comparación, necesitamos y para demostrar que si la integral impropia de g converge, entonces la de f converge, necesitamos una función que converja, que le gane a la de f. Entonces tiene que ser con 3 L medios, en vez de L medios. 3 L medios, 3 L medios, 3, 3, 3, 3L, 3L, y 3L acá, y 3L acá. Ok. Entonces, haciendo exactamente lo mismo, tenemos que la integral impropia de g de x por 3L medios converge. Pero, ¿qué te dice la desigualdad estrellita de acá arriba? Sabemos que en ese intervalo k como infinito, la función 3L medios por g de x siempre le gana a f de x. Entonces, pues ya podemos aplicar comparación. Y como la integral impropia de 3L medios por g converge, la integral impropia de f en el intervalo k como infinito también converge. Y esto de acá abajo es por comparación. Segundo otro ejercicio. Y pues, ¿qué pasa aquí? Se sigue que entonces bueno, por definición, el límite cuando b tiende a infinito de la integral de k a b de f de x d de x existe. Y también lo va a hacer el límite cuando b tiende a infinito de la integral de a acá de f de x t de x. Este último, ¿por qué? Porque f es integrable en el intervalo a, k, entonces existe la integral y la integral no depende de b. Entonces, ambos límites existen.
Y eso implica que el límite completo, el límite de la suma va a existir. Pero ¿quién es el límite de la suma? El límite de la suma es la integral de AB de f de x de dx. Más la integral de KB. Entonces, si existe este límite, pues ya por lo tanto, se sigue que la integral impropia de a infinito de f de x de dx converge. ¿Sí? Ah, ¿hay alguna pregunta? A mí solo no me quedó claro por qué cambiamos a 3L medios. Ah, lo que pasa, sí, es que para utilizar comparación, el criterio de comparación que te dice que si tienes funciones tales que f siempre está por debajo de g y la integral impropia de g converge, entonces la integral impropia de f converge. Entonces queremos utilizar esta desigualdad estrellita que tenemos aquí para, a partir de que la integral impropia de que g converge, la de f converge. Y había utilizado la función L medios por g. El problema es que la desigualdad me dice que L medios por g está por debajo de f. Y para utilizar comparación necesito que se dé al revés, que la función con la que empiece esté por arriba de f. Es por eso que cambié mejor a un medio de L medios de g por 3L medios de g. Esta sabemos que converge y sí sabemos que le gana a la f, entonces aquí sí podemos utilizar comparación. Ah, ok, ya está. Claro, ¿Sí? gracias. Vale. Y pues para hacer el regreso, pues es muy sencillo también. Es básicamente la misma idea, utilizar los criterios de comparación y lo que ya tenemos. Entonces, ahora supongamos que la integral impropia de a infinito de f de x de dx converge. Entonces, por definición, esto me dice que el límite cuando b tiende a infinito de esta cosa, de la integral de a b, de la misma función, existe. Pero pues lo mismo. Se puede probar que si este límite existe y recordamos que k es mayor a, entonces, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, el límite cuando b tiende a infinito de la integral de k a b de f de x de dx también existe. Pero eso implica que la integral impropia de k a infinito de f de x de dx converge. Y regresamos a nuestra desigualdad estrellita. La desigualdad estrellita, ¿qué te dice? Que pues f de x siempre le gana, ahora sí, a L sobre 2. Para toda x en k. Entonces, por comparación, la integral impropia de k infinito de L medios de g de x de dx converge. Esto es por comparación. Vale. Pero que sabemos que si la integral impropia de una función converge, entonces converge la integral impropia de esa función por cualquier constante, en particular la constante 2L
va a cumplir que, pues, la integral impropia de esta función L medios de G por 2L, es decir, G, va a converger. ¿Sí? Y luego, haciendo los mismos pasos que ya hicimos, podemos extender la integral impropia de K infinito a la integral impropia de A infinito de G de X, T de X. Y con eso terminaríamos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No En me el acuerdo, renglón pregunta. donde dice, ay, perdón, en el No, renglón no, donde tú dice primero. comparación, después del converge, ¿qué dice? Y 2L es un número real. Habíamos probado que si la integral impropia de cualquier función, no sé, vamos a ponerle aquí h, converge y k es una constante, entonces la integral impropia de la función por la constante también converge. Entonces yo lo que estoy diciendo es que si existe la integral impropia de L medios por G, pues yo puedo multiplicar esa función por cualquier constante, en particular por 2L, y el resultado, la función que me quede, va a seguir convergiendo, su integral impropia. Pero, pues, ¿quién es el resultado de multiplicar 2L por L medios de G de X? Pues G de X. ¿Sí? O todavía no. Sí. Vale. Y me preguntan, ¿por qué ocurrió este último? Es lo que ya habíamos, ese mismo argumento de hace rato, lo podemos extender las integrales impropias. A ver, ¿cómo sería? Si esta cosa converge, entonces el límite, cuando b tiende a infinito, de las integrales de k a b, de g de x, d de x, este límite existe. Bueno, vamos a ponerle en negro. Este límite existe por el renglón anterior, pero esa integral la puedo partir como la integral de... No, eso está bien, está bien. Eso no, eso no. Eso está bien. Así tal cual, este límite existe. Luego, ¿quién es el límite? El límite que nos interesa es el límite completo en el intervalo a como infinito. Entonces, ¿quién es el límite de las integrales de a a b de g de x de dx? Bueno, pues sabemos que k es mayor a, entonces esta cosa la puedo abrir como el límite cuando b tiende a infinito de la integral de a acá, ahí me creo que es acá, de g de x de dx más la integral de k a b de g de x de dx. Pero otra vez, este segundo sumando tiene un límite porque pues, ya llega hasta aquí. Y el límite este primer sumando, cuando b tiene infinito, también existe porque k es integrable en el intervalo a, k, existe la integral y pues, la integral no depende de b. Entonces, como ambos límites existen, entonces, como los límites de ambos sumandos existen, pues va a existir esta cosa, el límite completo. Y pues si existe este límite, pues ya podemos concluir que la integral impropia de a infinito de la función también converge. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo bien hasta ahora? Todo bien. ¿Todo bien? Vale.
Bueno, ya con este ejercicio pueden resolver unos que se parecen mucho a los que vienen en su guía. Bueno, uno de los ejercicios que viene en su guía es este que ya le habíamos demostrado, pero para integrales impropias de tipo 1. Aquí es la versión de tipo 2, ¿no? Que dice, si f es una función definida, una función acotada definida sobre un intervalo semiabierto a, b, e integrable en cualquier parte del intervalo que no sea el completo, y no negativa, entonces la integral impropia de f converge. Si la integral impropia de f converge y k es una constante, pues lo mismo hace rato. La integral impropia de f por cualquier constante va a converger y pues de hecho va a ser el producto de k por la integral impropia original, ¿no? Entonces, para ese ejercicio simplemente se guían en lo que ya hicimos para las integrales impropias de tipo 1. Y este otro ejercicio también viene en su guía, que ya vimos más o menos cómo se resuelven esos tres incisos para integrales impropias de tipo 1. Igual tienes dos funciones f y g no acotadas sobre intervalo semiabierto a, b, integrable sobre cualquier intervalo cerrado cb, con c entre a y b, y tales que son no negativas y g de x nunca se anula. Entonces, pues el 1 te dice que si el límite del cociente de las funciones cuando x tiende a por la derecha es L positivo, entonces la integral impropia de una converge si solo así converge el de la otra. Si el límite del cociente se hace 0 y la integral de la función de abajo converge, entonces la integral de la de arriba converge. Y si el límite se hace infinito y la integral impropia de la función de arriba converge, entonces la integral impropia de la función de abajo converge. Entonces, eso lo tienen que hacer de tarea. Para este 1, pues, se pueden inspirar en la prueba que hicimos acá arriba, ¿no? Y para este 2 hicimos una prueba similar, pero hicimos una prueba similar ya para integrales impropias de tipo 1. Se pueden inspirar. Y esta última de acá abajo es básicamente ya lo que hicimos, solo que ahora utilizando en la definición del límite cuando te vas a infinito. Así que, pues, todos los ejercicios deberían salir muy fácilmente. ¿Sí? Pues, bueno, vamos a hacer de hecho un ejercicio más que les va a facilitar las cuentas. A ver, el ejercicio, que no lo he escrito, dice así. Sea f una función definida sobre un intervalo semiabierto a, b, a r, una función no acotada, en el intervalo a, b, e integrable en el intervalo c, d, para cada c entre a y b. Entonces son equivalentes. Uno, la integral impropia de AB de f de x d de x converge. 2, vamos a ponerlo por acá, existe, vamos a llamarle un D0. Existe un D0 en el intervalo a, b, tal que la integral impropia de a D0 converge. Y finalmente, 3. Y ese 3 dice que la integral impropia de a d de f de x d de x converge
para cada D entre A y B. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Pues este ejercicio en realidad es para ahorrarnos todas las cuentas que he estado haciendo de eso de tratar de reducir y extender las integrales impropias sobre ciertos intervalos. Entonces, lo más rápido, tenemos la integral impropia sobre un intervalo a, b. Esta función no está acotada acá. Y pues, ¿qué te dice la primera implicación? De 1 a 2. Si la integral impropia sobre todo intervalo converge, entonces va a converger también en un intervalo más chiquito de a de 0. Pero pues es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Si la integral impropia, o sea, toda esta área en el intervalo grande converge, si tú a esta área grande le restas esta área chica, esta área finita que va de D0 a B, entonces el área que te queda, que es la integral impropia de A a D0, pues sí va a converger, ¿no? Entonces, esas son las cuentas que hemos estado haciendo y lo mismo se va a cumplir de 2 a 3, ¿no? Si la integral, si la integral impropia existe para un D0 entre D, va a existir para cualquier D que nos elijamos. Y así, entonces nada más este ejercicio nada más para ahorrarnos las cuentas que hemos estado haciendo en las demostraciones. Entonces, demostración vamos a ponerle 1 implica 2. Entonces, supongamos que la integral impropia de A a B de f de x de x converge. Necesitamos extraer una D0 del intervalo semiabierto A, B, tal que la integral impropia de A a D0 converge. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que probar que existe un D0 en el intervalo semiabierto A, B, tal que esta integral converge. ¿Qué podemos hacer? Tomar un D0 arbitrario. Puedes tomarte un D0 arbitrario y hacer cuentitas. De 0 Pero igual a B. D0 igual a B, exacto. D0 puede estar en en cualquier parte del intervalo A abierto, B cerrado. En particular, sea D0 igual a B, entonces se sigue inmediatamente, pues ya lo tenemos, que la integral impropia de A a D0, de f de x, d de x, pues converge. ¿Por qué? Porque es la integral de allá arriba. ¿Sí? Esto fue sencillo, ¿no? Y digo, y pues esta implicación era sencilla porque D0 no le pedías absolutamente nada, simplemente que estuviera en el intervalo A, B, pero pues B satisface eso, entonces ya puedes definir D0 igual a B y todo feliz. Todos felices y contentos. Ahora, ¿qué pasa con 2 implica, que puse 2 implica 2, 2 implica 1, 2 implica 3? Entonces 2 implica 3. Ahora supongamos que existe un D0 en el intervalo semiabierto A, B, tal que, ¿qué? Ajá, la integral impropia de A a D0 de f de x, t de x
converge. Y ahora vamos a tomarnos un D en el intervalo semiabierto A, B. Y para que vamos a tomarnos tal que D sea distinto de D0. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Como en el dibujo tenemos un D0, puede ser incluso B, puede que no. Lo único que sabemos es que está en el intervalo semiabierto y que la integral impropia de A a D0, pues sí existe, ¿no? Entonces, toda esta área azul que estoy marcando, pues sí existe y es finita, ¿no? Y ahora yo me voy a tomar un punto D en el intervalo que no sea de 0. Este D puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda del D0 original. No lo sé y realmente no importa. Entonces, lo que quiero probar es que la integral impropia de A a D de f de x de x también converge. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, hay que utilizar nuestra hipótesis, obviamente. Entonces, por hipótesis, como esta integral de A de 0 converge, el límite cuando, ¿qué? Vamos a ponerle cuando C tiende a por la derecha de C a D0 de f de x de dx, existe. Vale, entonces existe este límite. Y pues quiero probar que existe este otro límite. El límite cuando C tiende a A por la derecha de la integral de D, de C a D, de f de x de dx. Ojo, quiero probar que esta integral impropia converge, la de A a D. Entonces tengo que calcular ese límite que acabo de poner. Pero yo puedo abrir, y esto lo vieron en, bueno, viene en un ejercicio de su primera guía, que no importa cómo se comparen D0 y D dentro del intervalo, yo puedo abrir esta integral como la integral de C a D0 de f de x de dx más la integral de D0 a D de f de x de dx. ¿Sí? No importa, les digo, no importa si D0 sea menor a D o si D sea menor a D0, no importa cómo estén ordenados, siempre puedo abrir esta integral de esta manera. ¿Sí? ¿Eso sí queda claro? Sí. Vale. ¿Y pues qué sigue? Pues queremos ver que el límite completo converge, pero ya vimos que arriba tenemos que el límite de esta cosa converge. Y f es integrable sobre cualquier parte de intervalo abierto como B cerrado. En particular lo va a ser de D0 a D. Entonces esta integral va a existir y no va a depender de C. Por lo tanto, el límite va a existir. Pero f es integrable sobre el intervalo de 0, D o el intervalo de, de 0, como sea el orden de estos dos. Esto es la integral de D0 a D de f de x de dx existe y no depende de la variable c del límite. Entonces, el límite cuando c tiende a, ¿qué? A por la derecha de esta integral
existe, ¿no? Pero pues si existe el límite de este sumando y existe el límite de este otro sumando, pues el límite de la suma completa va a existir, que es este de acá. Entonces, el límite cuando C tiende a A por la derecha de la integral de A, no si era de C a D, de f de x de x, existe. Y esto por definición es que la integral impropia de A a D de f de x t de x converge. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con esto? Yo Ajá. creo que tuvimos que encontrar el límite izquierda. El de la izquierda. ¿En qué figura este caso, pues? ¿Cuál Cuando límite? tiende a- donde dice por hipótesis y el de abajo. Ajá, el morado, ¿no? ¿Sí es ese o cuál? Bueno, si es el morado que te refieres, ajá, queremos calcular que lo que te pide el ejercicio es que a partir de que sepas que la integral impropia de, ahí, me faltó eso, que a partir de que sepas que la integral impropia de f de x de dx existe, bueno, converge, para un d0 entre a y b, debes de probar que la integral impropia existe para absolutamente cualquier otro d en el intervalo a, b. Entonces, me tomo una d distinta de d0, que es la que me está dando la hipótesis, y por propiedades de la integral, yo sé que esta integral, la integral de c a d, la puedo abrir como la integral de c a d0 más la integral de d0 a d, sin importar qué orden tengan d0 y d, si uno sea menor al otro o al revés, ¿no? Entonces, la cosa es que el límite de esta primera integral de c a d es lo que yo quiero calcular para probar que la integral impropia de a d converge. Ajá. Entonces, Perdón, no escuché. Pero bueno, para terminar la explicación rápidamente, ajá. Quiero calcular el límite de la izquierda, pero esto lo puedo abrir con los límites de estos dos. Y este es primer límite de dentro de la suma, ese que me está dando la hipótesis. Entonces, ya sé que este límite existe, el límite de este primer sumando existe, y pues acabo de mostrar que el límite de este segundo sumando también existe, pues entonces el límite completo va a existir. Y eso era lo que yo quería probar. ¿Sí? Ok. Eso de 2 implica 3. Y finalmente restaría probar que 3 implica 1. La integral impropia de f de x de a a d converge para absolutamente cualquier d que esté en el intervalo a, b. Pero pues si converge para todas, en particular lo va a hacer para b, ¿no? Entonces, pues ya 3 implica 1 es inmediato. ¿Vale? Entonces, este tema, bueno, este ejercicio es nada más para que recuerden cómo trabajar con límites y pues para qué más. Ajá. Pues para ahorrarse cuentitas en los ejercicios que vengan acá arriba o acá abajo. Y de hecho también para ahorrarse cuentitas a la hora de hacer ejercicios. Por ejemplo, si ya saben, ya vieron con Luis que la integral impropia de x cuadrada de x de 0 a 1, pues convergen, diverge. Entonces, ¿qué pasa con la integral impropia de 0 a, no sé, a 15 de la misma función? Pues bueno, sabemos el
lema que acabamos de probar, el ejercicio que acabamos de probar, te dice que si una de las integrales converge en un intervalo, entonces se debe de cumplir para absolutamente todos los elementos del intervalo. En particular, si trabajamos en el intervalo 0,15, pues ya sabemos que al menos hay un número aquí, el 1, tal que la integral impropia diverge. Entonces, como estamos trabajando con equivalencias, ya se me sigue inmediato que si una de estas integrales impropias no lo cumple, pues la integral completa tampoco va a converger. Entonces, esta cosa diverge por este ejercicio que acabamos de hacer. Ahorita vamos a ver esto con más detalle. ¿El ejercicio se puede poner que todos los ejercicios son inmediatos? No. Si no es inmediato, sí te ponemos tacho. Pero acá sí lo ponemos así inmediato. Y si no, pues la completo bien. 3 implica 1. Notemos que B está en el intervalo abierto A, B. Entonces, pues la integral impropia de AB, de f de x, d de x, converge. ¿Por qué? Porque lo hacía. Estas cosas convergen para cualquier d en ese intervalo. En particular lo voy a separar. Entonces, si son cosas así muy sencillas, igual y se pueden poner la explicación rápido, pero pues, inmediato sí vale. Pero si, por ejemplo, en 2 te quieres comer todos los pasos y decir que es inmediato, pues ahí sí te ponemos tacho. Vale, pues vamos a pausar un momento. Vale, pues vamos a comenzar con ejercicios más específicos. Determina si las siguientes integrales impropias convergen o divergen. Pues bueno, vamos a comenzar con esta de acá. La integral impropia de 0 a 1 de, vamos a ponerle x cuadrada más 5 sobre x a la quinta de dx. Esta función, pues, es siempre positiva, pero no está acotada en el 0 porque estás dividiendo sobre x a la quinta. Entre más te acerques al 0, más te vas a ir hacia infinito. Entonces, tenemos esta función. La pregunta es, ¿esta cosa converge o diverge? ¿Ustedes qué creen? ¿Diverge? Diverge, me ponen por ahí. ¿Converge? Converge, me ponen por ahí. Diría que diverge. Pasándome la exponente, dicen que diverge. Muchos. Pues yo digo que esa cosa va a diverger. Sí, yo digo que esa cosa diverge. Entonces, cómo podemos demostrarlo? Hay varias formas de hacerlo. Yo voy a utilizar este ejercicio que viene en su guía. El criterio número 1. Si el límite del cociente de las funciones es un número real positivo y la integral impropia de la función de abajo converge, entonces la integral de arriba converge. Entonces voy a usar ese ejercicio para demostrar este. Entonces necesitamos definir dos funciones f y g. Definimos vamos a definir f y g que vayan de 0 a 1, 0 abierto,
a R como, pues f de x va a ser la que ya tenemos acá. X al cuadrado más 5 sobre x a la quinta. Y g de x va a ser igual a 1 sobre x a la quinta. Le quitas el numerador, lo cambias por 1 y lo que te quede es g de x. Vale. Primero, la hipótesis te pedía que notemos que f de x siempre es mayor o igual a 0. En este caso siempre es mayor a 0 y g de 0 también es mayor a 0 para cada x en el intervalo 0, semiabierto 0, 1. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿no? Ahora vamos a calcular el límite del cociente. Luego, ¿quién es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x sobre g de x? Pues bueno, cuando hagas el cociente, te va a quedar x cuadrado más 5 sobre x a la quinta sobre 1 sobre x a la quinta. Se van a cancelar los dos denominadores y nada más te va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrada más 5. ¿Sí? Esta función de aquí adentro es continua en todos lados, entonces el límite cuando te vayas al 0 por la derecha, pues es simplemente evaluar esta cosa en 0. Entonces el resultado va a ser 5. Y 5 es un número real positivo. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, yo espero que sí. Todo bien. Vale. Entonces, ¿qué te dice el criterio? El criterio, ya probaste que ambas funciones son no negativas. La función g siempre es estrictamente positiva. Y ya probamos que este límite es un número positivo. El criterio te dice que o las dos convergen o las dos divergen. Entonces, es más fácil probar que la de abajo, la que definimos, g de x, va a diverger. Entonces, veamos que la integral de 0 a 1 de g de x, de dx, es decir, la integral de 0 a 1, con la integral impropia de 0 a 1 de 1 sobre x quinta de dx, diverge. Si probamos que esta diverge, entonces por ese criterio que estamos utilizando, se sigue en automático que la integral de la función que ya tenemos también diverge. Entonces, ahora necesitamos, pero si se dan cuenta, nomás reducimos un poquito las cuentas para trabajar con g de x. Entonces, para probar g de x, ahora para probar que g de x diverge, podemos usar varias cosillas. Podemos calcular el límite utilizando segundo teorema fundamental o podemos utilizar comparación. ¿Qué prefieren ustedes? Pues con el teorema fundamental estaría bien. Con teorema fundamental. Vale. Vamos a intentar hacer con teorema fundamental. Entonces, teorema fundamental de cálculo. Vamos a hacerlo. También ponen comparación. Vamos a hacer los dos caminos a ver qué nos sale. Entonces, primero, como teorema fundamental. Vamos a tomarnos un C entre 0 y 1, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la integral de C a 1 de la función 1 sobre x a la quinta de dx? Necesitamos una, ¿cómo se llama? Necesitamos una primitiva de esta función. ¿Quién es la primitiva de la función x a la menos 5?
según lo que sabemos, esta cosa va a ser x a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1. Es decir, esta cosa va a ser, ¿qué? X a la menos 4 sobre menos 4, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso vamos a escribir bien eso. Notemos que si g de x la definimos como menos 1 sobre x a la 4, para cada x entre 0 y 1, entonces se cumple que la derivada de g de x mayúscula va a ser igual a la g de x minúscula. Vale, entonces tenemos esto. Y pues aplicando el segundo teorema fundamental de cálculo, tenemos que la integral de esta cosa va a ser igual a la función g evaluada en 1 menos la función g evaluada en c. Bueno, esta implicación de acá es segundo teorema fundamental de cálculo. Ok, pero pues, ¿quién es esto? Esto es, la primera es menos 1 sobre 1 a la cuarta, que es menos 1, menos 1 sobre c a la cuarta, lo que es igual a 1 sobre c a la cuarta menos 1. Entonces esa es la integral y ahora lo que queremos ver es calcular el límite cuando c tiende a 0 por la derecha de esta función. 1 sobre c a la cuarta menos 1. El límite de esta cosa se va a quedar igual porque pues, al límite de una constante pues es ella misma. Pero entre más pequeño sea c, más grande va a ser 1 sobre c a la cuarta. Y ese límite si se aprueba en cálculo. Entonces esta cosa va a ser infinito. ¿Sí? Y si este límite se va a infinito, eso quiere decir que la integral impropia de 0 a 1 de g de x de dx diverge. Y pues se sigue por el criterio de la guía que la integral impropia de 0 a 1 de f de x, bueno, en este caso f de x será la función x cuadrado más 5 sobre x a la quinta, también diverge. ¿Por qué se va al infinito? Bueno, no sé, según yo sí lo probaron ustedes en cálculo, que límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x, este es 0, ¿no? Eso sí, creo que todos lo saben. Entonces, también se puede probar muy similarmente que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre c a la cuarta es igual a 0. Bueno, en este caso x, le estoy poniendo x, se va a 0. En general se cumple que los límites cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la n con n mayor o igual a 1, siempre es 0. ¿Sí? ¿O no me creen? La g no es menos 4. A ver, ¿qué me pusieron? La g no es ¿qué? Menos 4 sobre x a la cuarta. Sí, así le puse, ¿no? O hay un error con la g. No, está bien, ¿no? A ver, espérame tantito. La g no es. Entonces, para ahí en el chat me dicen que la g no debe ser menos. ¿Qué? Ah, menos 4. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Sí, sí, sí. Yo le puse sobre 4.
Bueno, más bien me volé el 4. Entonces esto es... Así debería ser la G, ¿no? La G mayúscula. Entonces, los resultados deberían ser menos un cuarto, menos 1 sobre 4 sea la cuarta. Y entonces el resultado real debe de ser 1 sobre 4 sea la cuarta, menos un cuarto, ¿no? Ya tenemos esto de acá. Sí, tienen razón, esto es... Ahí está, ya es el resultado correcto, ¿no? De la integral. Y los últimos tres entonces parece que no les queda claro. Bueno, todavía no les queda claro cómo son esos límites cuando se van a infinito. A ver, espérenme. Entonces, esperen un momento. Entonces vamos a graficar la función 1 sobre x a la cuarta. Entonces, si tú graficas esta función 1 sobre x a la cuarta, entre más te acercas al 0 por la derecha, es decir, de este lado, el valor de la función se va a ir haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Eso quiere decir que el límite de esta función, cuando te vas al 0 por la derecha, es infinito. Y esto en general se cumple para cualquier 1 sobre x a la n. Que siempre que te acerques al 0 por la derecha, te vas a ir a infinito hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso se cumple ese límite. Ahora, este límite se va a infinito. Es decir, el límite no existe, no es un número real. Y por definición de integrales impropias, este límite corresponde a la integral impropia de 0 a 1 de la función g de x. Pero, pues, si esa cosa no existe, no es un número real, entonces decimos que la integral impropia diverge. Pero, pues, ¿qué te decía el lema de arriba? El lema 1 te dice que si tienes este cociente, y si una de las integrales impropias de alguna de las funciones, la de arriba o la de abajo, diverge, entonces la otra también debe de diverger. Entonces, por eso. ¿Sí? ¿Ya quedó mejor? Vale. Entonces, así utilicé ese criterio de arriba. Otra forma de utilizar ese criterio, bueno, también podemos demostrar la divergencia de esta cosa, pero creo que no vamos a necesitar tanto ahí. Creo que hay otra forma más fácil de demostrar la divergencia de esa cosa. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Ajá. Otra demostración. Ahora vamos a utilizar el criterio de comparación. Notemos que la integral impropia, bueno, la función a la que le quiero calcular su integral impropia, x cuadrada más 5 sobre x a la quinta, la puedo partir como x cuadrado sobre x a la quinta más 5 sobre x a la quinta. Pero pues lo primero es 1 sobre x al cubo más 5 sobre x a la 5. ¿Vale? Entonces yo voy a utilizar la comparación para encontrar una función que diverja, que siempre esté por debajo de esta función de aquí. Y si hay comparación, el criterio de comparación me dice en automático que si la primera diverge, entonces esta también va a diverger. Entonces definimos otra vez. Ajá. Bueno, es que no me queda muy claro eso del límite cuando x se va a positivo de 1 entre x es 0. ¿No sería infinito? Bueno, no entendí esa parte. Ah, perdón. Ah, ya es que le puse 0, sí, tiene razón. Gracias, gracias. No, sí es infinito, ajá.
Es que le había puesto 0. Sí, tiene razón, es infinito. Ok, gracias. Sí, perdón con la confusión. Ajá. Bueno, entonces ahora para utilizar comparación, definimos f y g como f de x igual a la misma función que ya tenemos acá arriba, x cuadrada más 5 sobre x a la quinta, y g de x vamos a definirla como 1 sobre x al cuadrado. Y notemos que f de x siempre es mayor o igual a 0 y bueno, no necesitamos que ambas sean, no, sí, necesitamos que ambas sean mayores o iguales a 0 para cada x en el intervalo 0,1. Ahora queremos utilizar comparación. Voy a probar primero que g de x siempre está por debajo de f de x. Ahora bien, sea x en el intervalo 0,1. Entonces tenemos que x es menor a 1. ¿Vale? Todo bien hasta ahí, ¿no? Y tenemos que, ¿qué más podemos hacer? No, sí tenemos esto. Tenemos que x es menor a 1. ¿Qué pasa si yo multiplico esta desigualdad por ella misma? Si yo multiplico esta desigualdad por ella misma, te quedaría que 0 es menor a x al cuadrado y este a su vez es menor a 1 al cuadrado, pero pues 1 al cuadrado es ¿cómo se llama? Es 1, ¿no? Entonces, tengo esta nueva desigualdad y sabemos que x es positivo. Entonces, si yo esta x la multiplico por toda esta desigualdad, me queda que 0 es menor a x cúbica y esta a su vez es menor a x. Eso es lo que quiero, no. Esto es verdad, pero me conviene mejor multiplicar x cuadrado del carro. 0 es menor a x, x es menor a 1 y x cuadrado es mayor a 0, entonces puedo multiplicar x cuadrado por esta desigualdad de acá arriba y me queda que 0 es menor a x cúbica y x cúbica a su vez es menor a 1 por x cuadrada, que es x cuadrada. Ahí está. Esa es la que me sirve. Vale. Normalmente una x a la n es mayor a x a la m cuando n es mayor a m, pero esto solo en el intervalo 1, infinito. En el intervalo 0, 1 se voltean las desigualdades. Y es lo que tenemos acá, ¿no? En el intervalo 0, 1, x cúbica está por debajo de x cuadrada. Bueno, ¿qué pasa si yo me tomo los recíprocos? Si yo me tomo los recíprocos, se sigue que 1 sobre x cuadrada es menor a 1 sobre x cúbica. Otra vez, esto en el intervalo 0, 1. Pero, pues, ¿qué creen? 1 sobre x cúbica es menor a su vez a 1 sobre x cúbica más 5 veces x a la quinta. ¿Por qué? Porque x es positiva, x a la quinta es positiva y su recíproco es positivo. Entonces a esta cosa yo le estoy sumando algo positivo, entonces se siguen todas esas desigualdades. Y pues, ¿qué estoy probando aquí? Estoy probando que la función g de x, que es 1 sobre x cuadrada, está por debajo de la función 1 sobre x cúbica más 5 veces x a la quinta. Pero esta por definición es la función f de x. Y esto se cumple para cada x en el intervalo semiabierto 0,1. ¿Vale? Entonces, en ese intervalo donde quiero calcular la integral impropia, la función g siempre está por debajo de la función f. Pero, ustedes ya probaron con Luis que la integral impropia de 0 a 1
¿De qué? Ajá, de la función g, que en este caso es 1 sobre x cuadrada de x, diverge. Eso ya lo probaron. Y pues, si tienes una función tal que su integral impropia diverge y esta función está por debajo de otra, pues comparación te dice que la otra también debe de diverger. Bueno, en este caso, la otra es que x cuadrada más 5 sobre x a la quinta. Y esto por comparación. ¿Vale? Hay una pregunta hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Sí, todo bien? Yo sí tengo una duda. Ajá. ¿Por qué ahí donde dice 0 menor que x cúbica menor que x cuadrada, por qué quedó así? 0 menor a x cúbica menor a x cuadrada. Ajá. Estamos calculando la integral impropia sobre este intervalo 0, 1, ¿no? Así que aquí nos vamos a tomar una x. Por definición, pues tenemos que, bueno, aquí es con menor o igual, pero pues x está entre 0 y 1. Entonces tengo una desigualdad que se conforma de puros números positivos. Y x cuadrada, pues es un cuadrado, siempre es positivo. Entonces yo lo que hice de este paso al de abajo es multiplicar la primera desigualdad por x cuadrada. 0 por x cuadrada es 0. X por x cuadrada es x cúbica. Y x cuadrada por 1 es x cuadrada. Por eso. Entonces, multiplicando la primera desigualdad por x cuadrada. Ah, ya vi. Gracias. Ujú. Vale. Bueno, creo que esta demostración fue mucho más sencilla que la otra. O creo que ahí se van. Bueno, supongo que la otra es un poquito más... es un poquito más complicada por el hecho de que están ocupando este otro lema que que viene en la guía. Y aquí nada más estamos ocupando de comparación directamente, pero pues sí tienen que probar que g de x, la función que ya saben que diverge, cuya integral impropia diverge, esté por debajo de f de x. Así que hay dos caminos, ustedes pueden elegir cuál les conviene más. Pero en general, si tienen su función algo de este estilo, que estén sumando puras cosas positivas y en el numerador tienen un x con un x mayor a 2, pues seguramente van a poder utilizar este método que acabamos de utilizar de comparación. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ok, no, todo bien. ¿Todo bien? Vale. Ok, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál hacemos? Vamos a hacer una un poquito más complicada. A ver qué pasa con eso. En la primera, ¿por qué g de x es igual a 1 sobre x a la quinta? Porque me conviene definirla así para utilizar el lema que viene en su guía. Utiliza este lema, el lema 1. Necesitas dos funciones y necesitas que el límite de su cociente sea positivo. Entonces, pues veo a la función f. Si logro eliminar a su denominador x a la quinta, nada más me quedaría x cuadrada más 5. Y si calculo su límite cuando x se va a 0 por la derecha, pues eso me va a quedar 5, que es positivo, ¿no? Y pues sí, ¿no? Definir g de x de esta manera me permite eliminar el denominador de f cuando hace este cociente, que este límite sea mayor a 5, y pues la integral impropia de g de x ya es muy fácil ver que se va, ¿cómo se llama? Diverge. Ajá. Entonces, por eso elegí a g de esa manera.
Vale, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, otra integral impropia. A ver si nos sale. La 2, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé. Integral impropia de 0 a 1 de x más 1 sobre x cuadrada más 2x raíz cuadrada de esa cosa. Y hay que ver si la integral impropia de esa cosa converge o diverge. ¿Ustedes qué creen? ¿Converge o diverge? Converge. ¿Por qué converge? ¿Así no es al aire o por qué? Ese cero me da mala espina. Ajá. Bueno, pues como no está definido ahí, chance diverge. Yo digo que va a converger. Con Luis ya probaron que la integral impropia de x cuadrada, de 1 sobre x cuadrada, diverge, ¿no? En el intervalo 0, 1. Y utilizando la técnica de comparación que utilicé en el ejercicio pasado, pues se puede probar que en realidad 1 sobre x cuadrada, 1 sobre x a la n de x, la integral impropia va a diverger siempre que n sea mayor o igual a 2. De hecho, también se va a cumplir para n igual a 1, pero eso no lo hemos visto. Ok. Pero también vieron con Luis que la integral impropia de 1 sobre raíz de x, esta cosa sí converge. Entonces, una primera forma de ver cuándo converge, ¿no? Es ver qué tienes en el numerador. Si tienes una x con exponentes, pues suena que esa cosa va a diverger. Pero si en el denominador tienes raíces cuadradas, suena a que va a converger. Entonces, todos están diciendo que converge, pues vamos a irnos por eso. Esta cosa va a converger. Vale, entonces hay que probar esto. ¿Cómo lo hacemos? Utilizar el lema otra vez que viene en la guía suena bastante bien. ¿Por qué? Porque acá tenemos en el numerador, tenemos un x más 1. Si eliminamos este denominador y el límite que nos quede del cociente de las funciones que definamos sea x más 1, entonces pues este límite al final de cuentas va a ser 1, que es positivo, y simplemente hay que demostrar que la otra función g que definamos si converge y queremos hacerlo con una función g que sea más sencilla de calcular, ¿no? Entonces vamos a ver si es esta cosa converge o no. Bueno, vamos a ver cómo podemos definir a g. Entonces definimos f y g, ambas que van desde el intervalo semiabierto 0 a 1 hasta r, como pues lo mismo que hicimos hace rato. F de x la dejamos igual, x más 1 sobre raíz de x cuadrada más 2x, y g de x, lo que hicimos hace rato, el numerador lo dejamos 1 y el denominador que sea el mismo de f. Y pues, ¿qué ocurre con estas funciones? Cuando calculas el límite de su cociente, cuando x tiende a 0 por la derecha, pues los denominadores se van a cancelar y solo te va a quedar el numerador de la primera. Esto es x más 1. Y el límite de esta cosa, pues es 1, que es positivo. Vale. Si yo pruebo que la integral impropia de g converge, entonces ya el lema me da gratis la convergencia de la integral impropia de f. Reducí un poquito el problema a esta función g y me voy a apoyar en esta que ya conozco, la integral de 1 sobre x. Entonces vamos a hacer eso.
Ahora sea x en el intervalo 0,1. Tengo que comparar g con esta función que ya conozco que su integral impropia converge. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que x va a ser menor a 2x. Pues eso sí, ¿no? Si se cumple, eso sin importar en qué intervalo esté, se va a cumplir. Y sabemos que x cuadrada, bueno, sí, ¿no? Vamos a dejar x más 2x. X es menor a 2x. Voy a sumar, no, sí está bien. Sí estaba bien lo que estaba haciendo. Tenemos esto y tenemos que x cuadrada es mayor a 0. Voy a sumar ambas desigualdades. Entonces tenemos que x va a ser menor a x cuadrada más 2x. ¿Sí? De hecho se dan se pueden dar las igualdades, pero pues no importa. Entonces tenemos que x está por debajo de x cuadrada más 2x. ¿Qué pasa si me tomo los recíprocos? Bueno, antes de los recíprocos, sabemos también que x es positivo. Entonces, todos estos números son positivos y sabemos que la función raíz cuadrada es creciente, respeta el orden. Entonces, la raíz de x va a ser menor o igual a la raíz de x cuadrada más 2x. ¿Vale? Y esto otra vez porque la función raíz cuadrada es creciente. Pues raíz cuadrada de x es creciente. Y nos tomamos los recíprocos. Entonces tenemos que 1 sobre raíz cuadrada de 2x cuadrada más 2x siempre está por debajo de 1 sobre raíz cuadrada de x. Y esto se cumple para absolutamente cualquier x en el intervalo 0,1. Pero nosotros ya sabemos que la integral impropia de 0 a 1 de 1 sobre raíz de x de dx converge. Y esta siempre está por arriba de la primera. Entonces, ¿qué nos dice comparación? Comparación nos dice que la integral impropia de 0 a 1 de 1 sobre raíz de x cuadrada más 2x de dx converge. ¿Sí? Pero si esta converge y ya sabemos que el límite de este cociente es un número positivo, entonces el criterio que viene en la guía nos dice que la integral impropia de 0 a 1 de la función f, que era x más 1 sobre x cuadrada más 2x, también converge. Y esto por ejercicio de la guía. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué definimos a g de x igual a 1 sobre raíz de x al cuadrado? Ajá, eso porque, ¿cómo se llama? Queremos que este límite de acá, el límite de f de sobre g, cuando x se va a 0 por la derecha, sea un número positivo para aplicar el criterio de la guía. Entonces, la forma más fácil es deshaciéndonos de el denominador de f. ¿Cómo lo hacemos? Pues como vamos a dividir estas dos, pues suena bien definir a g con el mismo denominador que f para que se eliminen cuando hagamos el cociente. Y dejar a g su numerador como 1. De esta manera, cuando hagamos el cociente, lo único que nos va a quedar es la parte de arriba de f. Entonces, por eso elegimos a g de esa manera.
Va. Gracias. Y bueno, podemos utilizar el ejercicio de la guía. Pues ustedes van a tener, supongo que va a venir en su guía, en su examen. Entonces van a tener que mostrarlo primero y ya después lo tienen que aplicar. Sí, si viene en su examen, si viene ¿cómo se llama? Si vienen los ejercicios si vienen ejercicios así en su guía y también viene ese criterio, pues sí tienen que demostrar primero el criterio y ya después utilizarlo, como lo hemos estado utilizando nosotros. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero si no aparece, no sé, yo creo que no necesitan utilizarlo, creo, si no aparece. Pero yo creo que es más que seguro que lo pidan. Ajá. Ese o alguno de los otros dos. Pero sí, yo creo que sí va a aparecer ese ejercicio ahí en su examen. Este de aquí. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Y bueno, algo que no probamos, pero que no sé si lo van a poder utilizar la guía. Yo creo que sí. La integral impropia de 0 a 1 de la función 1 de x de x, esta cosa va a diverger. Entonces, esta cosa, sí es cierta, esta integral impropia diverge, pero aún no hemos visto logaritmo y no se me ha ocurrido una buena forma de probar esto sin tener que recurrir al logaritmo. Así que por lo mientras van a poder utilizarla. Para utilizar criterios ahí con otros ejercicios de la guía. Ya lo probaremos más adelante bien. Pero pues utilizando esto, bueno, utilizando este hecho pueden demostrar otro tipo de integrales impropias. Por ejemplo, a partir de eso se puede probar si se puede juzgar a la integral impropia de la raíz de x más 7 sobre 3x. Suponiendo que esta cosa de acá diverge, ¿qué me pueden decir de la integral impropia de abajo? ¿Converge o diverge? Diverge. Pues sí, no tiene sentido, como les comenté hace un momento. Ah, bueno, y me pusieron que converge. Pues sí, yo digo que va a diverger. ¿Por qué? Porque recuerden, tenemos en el numerador 3x, y cuando en el numerador se parece mucho a una función que ya sabemos que diverge, en este caso esta de acá, pues tiene sentido pensar que esta cosa también va a diverger. Entonces, si suponemos esta observación de acá arriba, yo digo que también se cumple que esta integral impropia de acá abajo diverge. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, primero que nada hay que notar que la integral impropia que conocemos es de 0 a 1 y la integral impropia que queremos calcular es de 0 a 5. Entonces, tenemos que hacer unos pasos de más, pero se va a seguir cumpliendo. Entonces, ¿cómo probamos esto? Cuando tenemos distintos límites de integración. Bueno, definimos. Vamos a tomar primero una x en el 0,1. En el 0,1, que es donde sabemos que la integral impropia de acá arriba diverge. El criterio que normalmente más utilizamos es comparación, así que vamos por ello. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, sabemos que 1 es menor a raíz de x más 7. Primero porque pues, 1 siempre está por debajo de 7
Y pues raíz de x es un número positivo. Entonces esto siempre se cumple. Y 1 sobre x es un número positivo. Bueno, y de hecho también esta desigualdad de la izquierda también se compone de puros números positivos. Entonces, si multiplico 1 sobre x a la primera desigualdad, te queda que 1 sobre x es menor a raíz de x más 7 sobre x. Ay, me falta un tercio. Me falta un tercio, entonces multiplicamos todo esto de acá arriba por un tercio, igual se sigue manteniendo la desigualdad. Entonces tenemos que 1 sobre 3x es menor a raíz de x más 7 sobre 3x. Ok. Entonces esta desigualdad se cumple para cualquier x en el intervalo 0,1. Pero yo sé que la integral impropia de 0 a 1 de 1 de x t de x diverge. Entonces, se sigue que la integral impropia de esa cosa, de esa función por cualquier constante, también debe de diverger. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si esta cosa converge? Pues nosotros ya probamos que si una función, su integral impropia converge, entonces va a converger la integral impropia de la función por cualquier constante. En particular, si multiplico esta función por el 3, bueno, si esta cosa converge, entonces también debería de converger la integral impropia de 0 a 1 de 3 veces 1 sobre 3x de dx. Pero esto es 1 sobre x y ya sabemos que esa integral impropia diverge, ¿no? Entonces estaríamos llegando con una contradicción. Así que, si una integral impropia diverge, entonces diverge la integral impropia de la función por cualquier constante. Así que tenemos que esta cosa diverge. Y sabemos que esta cosa siempre está por debajo de esta otra función para cualquier x en el intervalo 0, 1. Entonces, por comparación, la integral impropia de 0 a 1 de raíz de x más 7 sobre 3x, me falta el de dx, diverge. Vale, ¿hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Y bueno, estoy probando que la integral impropia de la función que yo quiero diverge, pero en el intervalo 0, 1. Y yo quiero que se cumpla para intervalo 0,5. ¿Cómo hago ese último paso? ¿O qué puedo aplicar? Criterio de comparación se puede ver como la suma de dos integrales. El criterio de comparación, podrías hacerlo, pero me gusta más lo que dice Mariano, que es, se puede ver como la suma de dos integrales, ¿no? Puedes abrir la suma de aquí arriba como como la integral de 5 a 5 la puedes ver como la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a 5. Y pues ya sabes que la integral de esta cosa va a converger porque la función es integral ahí, pero estás diciendo que esta diverge, entonces la integral grande diverge. La cosa es que no necesitamos ya usar eso de partir las integrales porque demostramos un ejercicio casi al principio. Este ejercicio que aparece en pantalla. Si f es una función acotada, integrable y entonces la integral impropia converge en el intervalo grande si converge en cualquier intervalo menor. Sí, solo si converge en cualquier intervalo menor. Eso es lo que dice
la implicación 1 y 3. Y es un sí solo sí. Pero ahora que estamos haciendo, estamos encontrando una integral impropia en el intervalo 0,1 que diverge. Entonces, como diverge en un intervalo más pequeño, este ejercicio me asegura que la integral sigue divergiendo en un intervalo aún más grande. ¿Sí? Entonces, ya no necesitamos abrir integrales y ver sumas y todo eso. Nos aplicamos este ejercicio. Y pues ya se sigue que la integral impropia de 0 a 5 de la misma función diverge. ¿Y esto por qué? Por un ejercicio que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con ese paso? ¿Todo bien? Vale, pues parece que todo bien. Bueno, creo que con todo esto ya es posible ver, hacer los ejercicios que vienen en su guía. Ya son muy sencillos. Y solo nos faltó ver esta observación de esta integral. Si se me ocurre una prueba que no necesite de logaritmo, pues se las pongo aquí y luego se las explico. Y si no, pues ya lo pueden usar igual en su tarea, ¿vale? Entonces, creo que con eso terminaríamos el tema de integrales impropias. Y no sé si alguien tenga alguna otra duda. ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna otra duda de la guía o algo así? Dani, yo tengo una pregunta, pero más como con el examen. Ajá. Luis dijo algo de que la calificación que nos mandaron todavía no es como la segura, que se van a unificar criterios y todo eso. Pero más o menos, ¿cuándo crees que nos manden así una calificación de unión de criterios? O ya, de plano, ni siquiera crees que se unifiquen criterios. Unifiquen criterios. Ah, lo que pasa es que, bueno, son varios ayudantes. La buena noticia para mí es que como soy el primer ayudante, yo no tengo que calificar. Pero pues los demás sí califican. Entonces cada uno califica en su bonche de exámenes y pues cada uno tiene en principio su propio criterio. Entonces primero se van a poner de acuerdo de cómo calificar, si lo que hicieron estuvo bien uno, si alguien regaló puntos o si pues, se le pasó la mano, no sé. Vaya, la primera calificación que tienen por ahí en el borrador de sus exámenes, pues es un borrador de calificación, ¿no? O sea, van a ponerse de acuerdo bien si está bien o si está mal lo que hicieron. Y una vez que se hagan las correcciones, pues ya pues ya va a aparecer la calificación real, ¿no? Entonces, no sé, yo digo que la próxima semana, tal vez, 2 semanas, lo que se ponen de acuerdo bien, cómo calificar, ya tienen su calificación bien para el primer parcial. A mí no me han calificado nada. Hay algunos me parece que hay algunos exámenes que no los calificaron así, no hicieron anotaciones en la plataforma, sino que descargaron archivo y ya aparte como que los están haciendo las correcciones. Entonces, puede que ya esté calificado, pero todavía tú no lo veas, ajá, tú no veas las correcciones ni nada. Entonces, no se preocupen si tienen una calificación medio fea ahí en su borrador o lo que les aparezca, pues todavía no es la calificación final. Pero pues, si ya tienen anotaciones, sería bueno que las checaran para ver qué es lo que tuvieron mal o qué es lo que les falta al momento de hacer ejercicios. No sé, poner detalles o algo así. ¿Cuándo crees que les sale la reposición? Después del segundo parcial, creo. No sé cuándo, la verdad. 0.9 sube a 10, lo dudo mucho. Vale. Si no tienen más preguntas de la clase, pues yo creo que terminamos por hoy y llama el próximo lunes penales.